tenían que ver justamente con fe, porque esa es la temática general, pero el primero era pasemos al otro lado. ¿Cuál era el primero? Y bueno, a lo mejor no se entiende así para muchos que no conocen el pasaje, tal vez no lo interpreten de manera correcta, pero digo, por si tenemos personas que no conocen el pasaje, pues entonces vamos a cambiarle un poquito la temática, porque al final los que ya conocemos el pasaje lo sabemos, pero vamos a cambiarle a fe en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Así de simple. Y quiero compartir, así de simple. Y quiero compartir una lectura, es un poquito extensa, pero al final vale, porque vamos a tener de pronto una noción de manera directa en nuestra lectura del pasaje que vamos a abordar y vamos a refrescar nuestro conocimiento con él. Marcos capítulo 4, por favor. Versos del 35 al 41. Una vez que lo tenga, puede decir amén. Marcos 4, 35 al 41. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es? ¿Quién es? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos a Dios, ¿les parece? Padre, queremos darte gracias mil siempre, Señor, por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Muchas gracias, Señor, por lo que nos permites realizar, Señor, en esta celebración de esta noche. Mi Dios amado, gracias por la bendición de poder adorar, bendecir tu nombre juntos y estar también listos, Señor, para poder recibir tu bendita y tu santa palabra. Pedirte, Señor, que añadas bendiciones, algo de más, porque sabemos plenamente que tu palabra es una bendición para cada uno de nosotros. Solo te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquel que atentamente escucha tu palabra, mi Dios, que hagas crecer su fe
al grado en donde tú puedas obrar maravillas, Señor, aleluya, en su vida y en la vida de los que lo rodean. Por favor, te lo pedimos, Señor, conociendo que no somos dignos en absoluto de tener esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. ¿Cómo se llama esto? Amén. Fe en la palabra de Dios. Bien. El Señor en este pasaje bíblico, hermano querido, lo sobresaliente aquí que quiero enfatizar es lo que dice Él, porque es una palabra directa que viene justamente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso. Y le dice, vamos a hundirnos, ¿verdad? ¿Le dice así? ¿Qué le dice entonces? Pasemos al otro lado. No le dice, tengan cuidado porque puede aparecer una tormenta, porque puede haber peligro, porque es que no pueden naufragar, porque se va a levantar el mar. No le dice absolutamente nada de eso, sino le dice, pasemos al otro lado. Y me atrevo de pronto a decir, ¿no?, que la expresión fue una expresión segura, directa, con autoridad, con poder. Pasemos al otro lado. O sea, no tienes opciones, no puedes pensar, tal vez es posible, basado en nuestras fuerzas, no sé qué es lo que pueda pasar, a lo mejor en algún momento. No, es pasemos al otro lado, una manera directa, expresiva, hermano querido, con autoridad y poder. Y esto lo podemos nosotros de pronto reconocer en lo que es la palabra de Cristo. Una de las cosas que estamos estudiando justamente esta mañana tiene que ver con su eternidad, con la eternidad de Dios, sí, con la eternidad de Dios y con la eternidad misma de Cristo. Porque una vez que entendemos lo que es la eternidad, vamos a entender la seguridad de una palabra como esta. Pasemos al otro lado. ¿Usted cree que era nuevo para él? No, él conoce todas las cosas y conocía todas las cosas, incluyendo aquellas que en algún momento determinado pasarían por su propia vida, ¿sí o no? Claro que sí, tenía una vida realmente, ahora sí que aplica una vida con propósito, con una definición de propósito extraordinaria, con una claridad extraordinaria, sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, quería de alguna manera, aleluya, que los discípulos se quedaran con esa palabra, cosa que ellos de pronto no lo pudieron discernir en el momento, no pudieron decir, sí, claro, lo que nos estás diciendo relativo a esto es que vamos a pasar para el otro lado y vamos a ir seguros. No, ellos no se apercibieron de ello, no discernieron lo que era la palabra del Señor en ese momento. A lo mejor hoy para nosotros podemos decir, bueno, es que ¿cómo tan incapaces de poder discernir una palabra? Pero bueno, nosotros ya conocemos la parte histórica porque la hemos leído, porque nos la han enseñado, porque la hemos predicado. Pero ellos no sabían relativamente lo que sucedería en un futuro. Para ellos era incierto el futuro. Por eso es que dejaron pasar una palabra que a veces a nosotros nos pasa, ¿sí o no? A nosotros nos pasa, dejamos pasar una palabra que es directa, que es poderosa, que es eterna. Alabado sea Dios, no le tomamos en consideración, no lo tomamos en cuenta, no la aplicamos a nuestra vida y nos perdemos la bendición de la palabra eterna de Cristo en nosotros. A ver, si Él en la eternidad vio su sacrificio, vio su sangre derramada,
hermano, que caía sobre nosotros, sobre nuestra vida, y su gracia nos alcanzó, y ya sabía que nosotros en algún momento determinado, aleluya, aceptaríamos esa sangre preciosa y maravillosa, aleluya, porque es la consecuencia de algo que sucedería, aleluya, en la eternidad, o que sucedió en la eternidad, hermano querido. Entonces nosotros nos damos cuenta que la eternidad nos trae una revelación tan extraordinaria de una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros, que muchas de las veces nosotros no aplicamos a nuestra vida. Él dijo, pasemos al otro lado. Vuelvo y repito la palabra, transición. Diga conmigo, transición. Pasemos al otro lado. Es como decir, abre la puerta, voy al lugar que no estoy viendo, pero que está seguro desde la eternidad. A ver. Explíqueme esto, por favor. Claro, está seguro desde la eternidad porque ya esto, hermano, es un destino determinado del Señor, aleluya, cuando habla una palabra. Ay, pastor, pero ¿y qué pasaría si de pronto se levanta la tormenta? Y de pronto si el mar se pone bravo, aleluya, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? No va a pasar nada si nosotros confiamos en la palabra. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Debemos de tener fe en la palabra eterna, en la palabra de Dios, aleluya. Y justamente eso es lo que dice la Escritura relativo. ¿Por qué debemos de tener fe en la palabra? Porque la palabra de Cristo, hermano querido, ya contenía en sí misma un destino, aleluya, antes de que apareciera una tormenta, una adversidad o un momento de crisis en la vida de los discípulos. Vuelvo y repito, la palabra de Cristo ya contenía un destino, un propósito, una meta, un objetivo. Las palabras de Dios, cuando salen desde su presencia y desde su eternidad, hermano querido, tienen un propósito, una definición, ya tienen un destino. Por lo tanto, cuando la palabra, aleluya, del Señor fue esta, pasemos al otro lado, ya el destino estaba establecido. Vas a pasar al otro lado, vas a pasar al otro lado, vas a pasar al otro lado, vas a vivir una transición, vas a salir de tu momento difícil, aleluya, en contra de la adversidad. La victoria está asegurada. ¿Quién te la asegura? La palabra de Dios te está asegurando la victoria en tu vida. Alabado sea Dios para siempre. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, hermano: porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Sería una explicación, hermano, para una serie quizá de estudios. Pero mire, vamos a tomar dos palabritas relativas al texto que sobresalen para mí. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Dos cositas. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Y qué significa que la palabra de Dios sea viva y eficaz? Significa que el mensaje de Dios en su palabra no es un mensaje que pasó de moda,
no es un mensaje antiguo, no es un mensaje muerto, sino es una fuerza viva, es una fuerza activa que tiene la capacidad de poder transformar en el presente a cualquiera que la recibe. Aleluya, alabado sea Dios. Si yo recibo la palabra en esta noche, la palabra tiene la capacidad de darme vida. Aleluya, porque es viva. Alabado sea Dios. Tiene la vida de Dios incluida, tiene el destino mío incluido. Alabado sea Dios. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice algo y yo lo tomo, lo escucho y lo obedezco, alabado sea Dios, entonces voy a empezar a caminar en victoria, en la fe de la palabra. Aleluya. Viva y eficaz. El significado de viva implica que tiene una fuerza espiritual constante, que no cambia con el tiempo y que es aplicada a la realidad actual de cada uno de nosotros. Por eso decimos que la palabra de Dios no envejece. Ay, no pasa de moda, no es letra hueca, aleluya, no es texto olvidado, alabado sea Dios, sino que trae continuamente renovación. Ay, pastor, pero es que ya eso yo lo escuché, sí, pero nunca va a pasar de moda. Alabado sea Dios, lo vas a volver a escuchar, pero ahora lo vas a escuchar con la atención debida. Alabado sea Dios, y va a traer fe a tu vida, de manera que vas a crecer, aleluya, para poder creerle a Dios por cosas grandes, aleluya, no en otros, alabado sea Dios, sino en ti mismo, porque tiene la capacidad de poder transformar tu vida. Lo segundo es que la palabra de Dios es eficaz. ¿Y qué significa que la palabra de Dios sea eficaz? Significa que tiene un resultado. Sígame por favor, que tiene un resultado que está garantizado. Aleluya. Si yo te digo una frase mía, no hay resultado ni hay garantía en absoluto. Pero si yo te hablo una palabra que es de Dios, entonces el resultado es garantizado. Alabado sea Dios, porque tiene la garantía de Dios mismo, la garantía divina. Alabado sea Dios, de ser una promesa aplicable a cada uno de nosotros en el momento y en el tiempo en que estamos viviendo. Esa palabra que es eficaz siempre cumplirá con su propósito, con el propósito de transformar, con el propósito de convencer, con el propósito de cambiar el corazón humano. Por eso el complemento del texto es que tiene profundidad. No es que pasa por encima, no, es que tiene profundidad, aleluya. Se profundiza en tus huesos, en tu corazón, en tus pensamientos. Descubre las intenciones de tu corazón, aleluya. Tiene esa capacidad la palabra. Pastor, está hablando de mí. No estoy hablando de ti, aleluya, pero la palabra sí habla de ti. Dios sí quiere tener comunicación contigo, alabado sea Dios. Por eso es que te menciona en algún pasaje bíblico. Dice, esa frase parece que el pastor se la contaron. No se la contaron. Alabado sea Dios, es Dios tratando con tu vida de una manera especial. Alabado sea Dios, aleluya. Atiende, pon atención con tu oído espiritual. Escúcheme, cuando nos vamos de pronto a auscultar
en lo que es el idioma griego original, las dos palabras que son utilizadas, hermano, en este pasaje bíblico, la primera es son. Y esta palabra que significa viva, son, significa que tiene vida, que es una palabra viviente, que es una palabra activa. Por eso es que la mayoría de las traducciones, hermano, coinciden en poder utilizar lo que es la palabra viva o vida. ¿Por qué? Porque implica esto. Por ejemplo, el Dios habla hoy. En este pasaje dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Viva es que tiene vida y tiene poder. Y poder, hermano, viva y eficaz, o que tiene poder, aleluya, para convertirse en una palabra eficaz. La palabra que se traduce ahí es energes. Y energes es la raíz de nuestra palabra en el español, aleluya, que es energía. O sea, no solamente tiene vida, sino también tiene energía. ¿Y eso qué significa? Bien, significa que es operativa, que está moviendo, que se está accionando, que es capaz de producir un efecto o una especie de llenura de fuerza, aleluya, con tal magnitud, aleluya, que te vas a mover en ella, aleluya, y que nadie podrá en contra de ella. Por lo tanto, cuando Dios sale una palabra de su boca, cuando Dios dice una palabra que llega hasta ti, entonces nadie la va a poder detener. El destino que tiene esa palabra, el propósito, el objetivo y la meta será cumplida, aleluya, si yo lo creo. Y si tú lo crees, di amén, por favor. Alabado sea Dios, creo esa palabra. De ahí que entendemos que esta palabra eficaz es poderosa y que tiene poder. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque quiero que entienda que cuando hay una palabra en la boca de nuestro Señor y sale como una expresión que otros pueden escuchar, como en este caso justamente el pasaje que hemos tomado, aleluya, pasemos al otro lado, contiene seguridad. Ellos no lo discernieron, lo discernimos nosotros. ¿Le vamos a creer al Señor para pasar al otro lado? ¿Le vamos a creer al Señor para transicionar? Para salir, hermano, de pronto de la inmovilidad a la movilidad, de la inactividad a la acción. ¿Le vamos a creer? ¿Le vamos a creer por cosas grandes al Señor? Aleluya, no solamente por pequeños dolores de cabeza, sino vamos a creerle a Dios por cosas grandes, porque Dios puede hacer cosas grandes. Aleluya, conforme a tu fe, dijo el Señor, se ha hecho. Conforme a tu fe se ha hecho. Si tu fe está enfocada, alabado sea Dios, en lo que Dios dice y en su promesa, entonces, aleluya, las cosas van a suceder y van a redundar en bendición para tu propia vida y para la vida de los demás. Entonces, esto nos enseña, hermano querido, que por más grande que fuera la tormenta que pudiera levantarse en el mar, en el cruce, hermano, de un lado hacia otro, no podían de ninguna manera la adversidad, llámese tormenta, llámese como usted quiera ponerle, no podía cancelar lo que Dios habló. Lo que Dios habla no tiene cancelación. Lo que Dios dijo de ti no se cancela, sino al contrario, va a tener una acción,
va a producir, aleluya, en ti la vida de Dios, el destino de Dios, el propósito. Pero es que yo quería esto. Si tú querías eso, pero Dios tiene un destino y un propósito diferente a lo mejor al que tú querías. Alabado sea Dios. Pero sabes, aunque veas la adversidad, aunque veas levantarse el mar, aleluya, sigue confiando en Dios, porque el enfoque de tu fe, alabado sea Dios, está en una palabra que ha venido, aleluya, desde la eternidad y hasta la eternidad, para decirte, aleluya, vamos a transicionar, vamos a pasar de la parte pasiva a la parte de acción en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren pasar en esta hora? Alabado sea Dios en esa acción. Bien por los que quieren pasar, mal por los que se quieren quedar. Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Sal de tu comodidad. No porque me veo mal levantando la mano. No porque me veo mal gritando. Cuidas cómo te ves, aleluya, pero no cuidas cómo recibes una palabra. Aleluya. Hermano querido, yo te podía dar de pronto un montón de ejemplos de personas que recibieron una palabra, hermano, y fueron expuestas de alguna manera. Empezando con la manera de adorar de David. ¿Cómo adoró? En medio de la multitud, en medio de la gente, no le importó la crítica. A los que el Señor llamó en medio de una gran multitud, hermano, en obediencia a la palabra, Dios los honró y honró su fe, y recibieron milagros sorprendentes y extraordinarios, porque le creyeron a Dios. Ahora entiéndame esto. Si Jesús te dio una palabra antes de la tormenta que tú puedes estar pasando, esa palabra sigue vigente aún dentro de tu tormenta. A ver. Si Dios te dio una palabra antes de la tormenta, esa palabra sigue vigente porque es viva, es eficaz, tiene vida, tiene fuerza, tiene energía para cumplir su destino, su propósito en tu vida. Y está llevando tu vida en su destino de transición para empezar a vivir, aleluya, una vida, alabado sea Dios, que quizá tú no conocías todavía. Pero que Dios, aleluya, de alguna manera está hablándote de esa vida que aún no has aprendido a vivir. De la vida del accionar, de la vida de fe, hermano querido, que tanto nosotros necesitamos. Como le digo, esto tiene un propósito definido. Cada una de estas exposiciones, hermano querido, es un llamado a que salgas a la acción, a que empieces a moverte, a que hagas cosas diferentes. Alguien dijo, aleluya, si yo sigo haciendo lo mismo, voy a recibir siempre lo mismo. Por lo tanto, voy a empezar a hacer las cosas diferentes para recibir como resultado algo totalmente diferente. Si yo quiero algo diferente los días domingos, si yo quiero algo diferente después de una predicación, entonces tengo que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Alabado sea Dios, para recibir de parte de Dios lo que Dios tiene. Se cuenta de un pequeño barco pesquero, que salían continuamente de pesca, a veces a lugares profundos en la mar. Y se dice que en algún momento determinado fueron atrapados por una tormenta sorpresivamente mientras regresaban al puerto. El viento
golpeaba con mucha fuerza aquella barca sencilla. El agua saltaba adentro de la barquilla. Y los marineros, los que iban guiando el barco, pues trataban de alguna manera de poder sobrevivir luchando en contra de la adversidad. Hasta un tiempo sin desesperarse. Pero llegó un momento en que la desesperación empezó a tomar control de sus vidas. Pero cuando vieron al capitán que conducía aquella pequeña barca, que calmado, que tranquilo, iba guiando esa barca en medio de la tormenta, uno de los marineros, de los tripulantes, le hizo la pregunta: ¿cómo usted puede estar tan tranquilo si la tormenta está arreciando y parece que nos vamos a hundir? ¿Cómo usted está manejando tan tranquilo este barco? El capitán le respondió sereno, calmado y pausado. Y le dijo: porque conozco este mar. Porque conozco mi barca. Y porque sé a dónde nosotros vamos. Conozco el mar. Conozco la barca. Y conozco la dirección a donde voy. ¿Te dice algo? Cuando tú lo aplicas a la vida y de pronto te das cuenta que en medio de la adversidad, de la crisis, del problema, de la enfermedad, de la escasez, etcétera, te das cuenta de pronto que necesitas un capitán sobrio. O necesitas tú mismo de pronto dirigir tu barcaza frágil, aleluya, con un propósito definido, conocer y saber que yo no puedo, pero que Dios sí puede, aleluya. Y mientras Dios esté conmigo, mientras el Señor esté en mi barca, alabado sea Dios, mientras escuche una palabra de Dios para mi vida, voy a estar seguro, alabado sea Dios, y nada va a robar mi seguridad en el nombre del Señor. Pasemos al otro lado. En medio de la dificultad, en medio del naufragio, ahí estaba la palabra de Cristo. Yo lo dije en algún momento determinado. Y dije que la gente cuando escucha la palabra de Cristo, al final, hermano, es como esa tabla salvadora en medio de la dificultad. Y mencioné a una persona muy apreciada, muy querida, la manera en cómo se apropió de la palabra de Cristo en un momento determinado, en medio de la dificultad de un huracán. Cómo la palabra del Señor resonó en su corazón, en su mente. Cómo se activó esa fe cuando quería salir corriendo y aunque el aire se la llevara y la llevara junto con su hijo, confrontar esa crisis con sus propias fuerzas, pero se recordó de tener la confianza en Dios. Y eso salvó su vida. Confiar en Dios. ¿Qué le puedes decir de pronto relativo a la confianza en Dios a un pueblo como el de Venezuela? A lo mejor hablar de la confianza en Dios aquí es relativamente fácil. Nosotros lo podemos hacer, hermano, pero ¿qué le puedes decir, por ejemplo, a una madre que estuvo amamantando a sus hijos ya mayores, ya grandes, aleluya,
hasta que fueron rescatados. ¿Qué le puedes decir a alguien así? ¿Qué le puedes decir a alguien que se le cayó, hermano, un muro encima y quedó atrapado entre los escombros y después de días lo pudieron rescatar? ¿Qué le puedes decir a un joven que perdió a sus padres? ¿O qué le puedes decir a los padres que perdieron a sus hijos? Seguir confiando en Dios. Es que el terremoto se salió de su cauce y entonces Dios no se acordó de Venezuela, se le salió de su mano el terremoto. No. Ya había un destino. Ya había, hermano querido, una palabra que Dios puede parar un terremoto, sí. Pero si lo hubiera parado, hermano querido, aleluya, ninguno hubiera reconocido a Dios. Hoy, en la actualidad, por lo menos en los alrededores de Venezuela, de Caracas, en donde ocurrió este evento, aleluya, la gente arrodillada, la gente haciendo reuniones de oración, buscando apoyo y ayuda de carácter espiritual por lo que sucedió. A veces, volver el corazón a Dios cuesta. Pero entonces Dios podía salvarlo. Quizás sí lo podía salvar porque nada escapa de pronto a su mano. Y debo de corregir, no es quizás, los podía salvar porque tiene autoridad y tiene poder. La tierra no va a temblar, aleluya, si Él no lo autoriza. Y Él ha autorizado proféticamente que la tierra sea sacudida, aleluya, para que nosotros entendamos mediante esta clase de señales de la naturaleza, entendamos, hermano querido, que Dios es poderoso. Y que aún en medio de la adversidad podemos seguir confiando en Dios, aleluya, teniendo nuestra fe y nuestra confianza. Pero es que no pasa nada así, aleluya, seguro que va a pasar. Alabado sea Dios. De hecho, está pasando. No ha pasado nada con mi vida, sí está pasando. Dios te trajo aquí para que escuches un mensaje como este. Alabado sea Dios y fortalezcas tu fe y tu confianza en Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando yo escucho con atención la palabra. Escúchame bien, pueblo del Señor. Las tormentas pueden en algún momento rugir. El viento, hermano querido, puede golpear. Las olas pueden levantarse. La tierra puede temblar, pero no hay nada, escuchen, que pueda detener la palabra de Dios. Voy a volver a repetir. La gente que fue encontrada en un estado, hermano, muy lastimoso, golpeados, llenos de desesperación tal vez, pero al fin con vida, son un testimonio vivo, porque han sacado niños de los escombros. Dice, pero se salvó el niño. ¿Cómo se salvó? El niño no te puede hacer un cuento. Alguien se atrevió a decir que había sido movido por alguien en brazos y después ese alguien había desaparecido. O sea, Dios se acordó de Venezuela. Y como alguien dijo a manera profética, en medio del dolor, Venezuela dará a luz algo nuevo. Yo te puedo decir, no en palabra profética, pero te puedo decir, Venezuela puede transicionar del dolor a la alegría si confía en la palabra de
Porque la palabra de Cristo tiene el poder necesario, aleluya, que nosotros necesitamos para poder darle vuelta al asunto de nuestra vida, para poder conocer el otro lado, hermano querido, que no hemos todavía conocido. Y eso Dios tiene la capacidad de dárnoslo a conocer si nosotros con atención escuchamos la palabra. Escúchame, si Jesús está en tu vida, está en tu barca, lo que te pase no es lo último que te va a pasar. Pero mira mi condición, no es lo último. Tienes vida. Pero mire cómo estoy, no es lo último. Por alguna razón Dios está tratando contigo, pero tienes que entender la voz de Dios, porque en su palabra hay esperanza, aleluya. Y cuando yo soy obediente a la palabra, porque debo de entender por qué razón. Yo me recuerdo, aleluya, que antes de la pandemia, cuando había iniciado, yo me vine aquí al altar, aleluya, y estuve orando a Dios. Le digo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué muchos ministros se están yendo, se están contagiando? Y el Señor me dijo, es un proceso, es una zaranda que estoy permitiendo que suceda para que solamente quede el trigo. Y a veces, hermano, eso es lo que sucede en nuestra vida de manera directa. Pasamos por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. ¿Para qué? Para que quede el original. Pero si una vez que queda el original no entendemos, aleluya, el obrar de Cristo, entonces puede ser, como dijo el Señor, aquella persona, no sea que te venga una cosa peor. Ninguno queremos de pronto que venga a nuestra vida una cosa peor. Pero si Él habló, hermano, acerca de nuestro destino, entonces la tempestad no podrá jamás cancelar el propósito divino en nuestras vidas. Si Dios determinó tratar con Venezuela, hermano querido, lo está haciendo. Su propósito no lo cancela un terremoto. Su propósito no lo cancela la pérdida de vidas. Dios sigue tratando, aleluya, con un pueblo. Dios sigue tratando con una comunidad. Alabado sea Dios. Dios sigue tratando con tu vida de manera personal. Alabado sea Dios, para que lo entiendas. Alabado sea el Señor, antes de que sea demasiado tarde. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de entender que si hay una palabra de Cristo extendida, hermano, a nuestra vida, nosotros obedientemente debemos de caminar en esa palabra. Escúchame. Si estamos en un tiempo dispensacional de gracia, la gracia de Dios está extendida. La gracia de Dios se extiende. Y oremos a Dios para que la gracia de Dios, hermano, aleluya, si hubiera alguna persona que no ha sido alcanzado por esa gracia, hoy pueda ser alcanzado. Alabado sea Dios. Pueda ser cambiado, porque reciba la gracia de Dios y no la reciba en vano. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermano, es el favor de Dios que nosotros no merecemos. Alabado sea Dios. Hemos recibido nosotros el favor de Dios y a su nombre gloria. No lo merecíamos. No éramos mejores que nadie. Éramos lo peor, la escoria, la basura del mundo.
Pero Dios, hermano querido, en su amor nos extendió su mano y su gracia, aleluya, para recibirnos y hacernos sus hijos. Diga conmigo, por favor, en esta noche: no me quedo en la orilla. Vuelvo y repito, no me quedo en la orilla. Voy a pasar al otro lado. No me quedo en la orilla. Voy a pasar al otro lado. Si el Señor está conmigo, voy a pasar al otro lado. Que me va a costar sin duda, porque voy a tener que dejar mi estatus, mis maneras de ser, pero voy a pasar al otro lado. ¿Qué me importa, hermana Mercedes? ¿Qué me importa que me digan, que me critiquen? Aleluya. Si yo sé que tengo que obedecer una palabra y voy a pasar al otro lado. Al otro lado está tu bendición. Al otro lado está tu victoria. Al otro lado está tu propósito. Al otro lado está tu destino. Decídete. Voy a pasar al otro lado. Diga conmigo: no me quedo en la orilla. Voy a pasar al otro lado. No me quedo en la orilla. Voy a pasar al otro lado. No me quedo en la orilla. Voy a pasar al otro lado. Póngase de pie, por favor. El Dios eterno habló. Y dijo: pasemos al otro lado. El Dios eterno no se quedó en la orilla. Él dijo: pasemos, porque yo estoy contigo. Porque cuando te sientas anegado, cuando sientas que te estás quemando, porque es dura la prueba, Él te dijo: pasemos. Él se incluyó. Cierra tus ojos. Créele a Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra, que es vida, que es viva. Todo es posible. No lo limites a Dios, no lo limites. Déjalo que Él haga lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer. Acuérdate, aleluya, el destino tuyo está en su mano. Alabado sea Dios. Y si Él te ha dicho: pasemos al otro lado, entonces en esta noche vas a transicionar y vas a pasar al otro lado, porque esta es la palabra de Cristo para ti. Aleluya. Oh sí, Señor, aleluya. Fe en tu palabra. Fe en tu palabra. Aleluya.
Todo es posible, Señor. Aleluya. Gracias. Contigo todo es posible. Contigo las cosas difíciles se hacen fáciles. Tú tienes la autoridad, tienes el poder para poder calmar la tormenta si fuera necesario. Pero aún en medio de la tormenta, tu paz, Señor, aleluya, nos cubre. Tu paz es parte, Señor, de nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, aleluya. Gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta, porque aún en medio de la crisis, podemos tener la tranquilidad, aleluya, que tú estás con nosotros. Gracias. Gracias porque tú cuidarás de nosotros. Gracias porque nunca nos dejarás. Gracias porque tú eres nuestra paz. Gracias, Señor, aleluya. En este momento, Señor, volvemos delante de tu bendita y de tu santa presencia por medio de una oración. Mira el corazón de cada uno. Mira aquellos que han puesto fe en tu palabra. La fe genuina. En una palabra que es viva y que es eficaz. En una palabra que es capaz. En una palabra que es poderosa. Que es energía pura, que es eternidad. Que es destino, que es propósito. Que es vida. Señor, hablamos vida. No hablamos muerte, sino hablamos vida. Porque creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Si tú no estuvieras con nosotros, Señor, aleluya, fuéramos los más dignos de lástima. Pero como tú estás con nosotros, Señor, tú eres quien llena nuestras vidas de fe y de confianza en aquello que tú puedes realizar. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer, aleluya. Yo quiero creer, alabado sea Dios. Yo quiero creer en lo que tú vas a hacer. Yo quiero creer en lo que vas a hacer en mi vida y en la vida de los demás. Yo quiero creer, aleluya. Díselo, díselo al Señor, alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu bendición. Recore bendadai. Ibreanashan. Istahnere behaneaya. Remostamando ricorda. Mientras está así, yo le voy a recordar algo. Hubo un momento determinado en que un hombre de Dios, aleluya, después de la muerte de Moisés, Josué, recibió una palabra de Dios. Y se lanzaron a la conquista de una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Para llegar a Jericó, necesitaban cruzar el Jordán. ¿Sabes? No era fácil.
El Jordán tenía aproximadamente 1 milla de largo. Y el Señor les dice: tomen los sacerdotes el arca del pacto. Y cuando vayan entrando, cuando se mojen sus pies, aleluya, yo voy a mostrarles mi poder, aleluya. Y mi pueblo va a pasar en seco. Ay, amase que nena da brumas. Shemena da catere masha. Los sacerdotes tomaron el arca. Y empezaron a abrirse un camino para que el pueblo pasara en seco por 1 milla. Y mientras estaba la presencia de Dios, mientras estaba el arca del pacto ahí, los hombres de Dios, los sacerdotes de Dios, aleluya, el agua seguía en su sitio. Su pueblo pasó en seco. Cuando Dios determina hacer algo, hermano querido, aleluya, lo determina por la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes y empezamos a movernos, ¿sabe? Aleluya, el arca, yo no sé dónde quedó el arca, pero yo sé dónde quedó la presencia de Dios. La presencia de Dios está en mi vida, la presencia de Dios está en su vida. Tú la identificas, alabado sea Dios. A donde vas como hombre y como mujer de Dios, lleva la presencia de Dios. ¿Sabe? Empiezan a abrirse las aguas, aleluya, la turbulencia, empieza a haber bonanza, alabado sea Dios, porque la adversidad no puede con la iglesia del Señor, porque la adversidad, aleluya, es incapaz ante una palabra, alabado sea Dios, y ante una fe obediente de cada uno de nosotros, aleluya, bendito sea Dios. Declara por fe lo que Dios está haciendo en tu favor.